El día que los nombres se rompieron. Miguel y José nacieron en el mismo día, aunque en casas distintas. Uno fue envuelto en mantas de maíz, el otro en canciones de río. Desde pequeños se conocían todos los niños del pueblito, y también los adultos, porque en aquel tiempo los nombres bastaban. Bastaba decir Miguel y todos sabían que era el que corría más rápido. Bastaba decir José y todos sabían que era el que lloraba con los cuentos de su abuela. Crecieron juntos, entre personas más chicas, más grandes y de edades parecidas. Jugaban con los de 5 años, conversaban con los de 80, y se enamoraban de los de 17. El tiempo pasaba como una cometa sin hilo, y el pueblo, que al principio cabía en una sola calle, empezó a crecer como los nopales después de la lluvia. Llegaron nuevos pobladores, los que venían del norte con sus caballos cansados, los que venían del sur con sus tambores de fiesta, los que venían del este buscando tierra, y los que venían del oeste huyendo del olvido. Y con ellos llegaron más niños, más adultos, más nombres. Pero los nombres empezaron a repetirse. En las fiestas, cuando alguien gritaba Miguel, se levantaban 3, y uno de ellos ni siquiera sabía bailar. Cuando doña Clara pedía ayuda a José, llegaban 2, y uno era alérgico al polvo. Cuando don Joaquín mandaba entregar su cosecha a Miguel, la recibía otro, y se la comía sin saber que no era para él. El pueblo se llenó de confusión. Los nombres, que antes eran como luciérnagas únicas, se volvieron sombras que se pisaban entre sí. Los niños empezaron a llamarse por apodos: Miguel el de los dientes grandes, José el que huele a leña, Miguel el que no es Miguel. Pero ni así bastaba. Entonces, una tarde de viento, los ancianos se reunieron bajo el árbol de los suspiros y decidieron que los nombres ya no eran suficientes. Que hacía falta algo más. Algo que dijera de dónde venía cada quien, qué historia llevaba en la espalda, qué raíz lo sostenía. Así nacieron los apellidos. Miguel se convirtió en Miguel Castañeda, porque su abuelo había plantado el primer castaño del pueblo. José se volvió José Molina, porque su madre molía el maíz con las manos más suaves del valle. Los apellidos no eran solo palabras. Eran mapas. Eran canciones. Eran promesas de que cada quien tenía un lugar, una historia, una diferencia. Desde entonces, cuando alguien gritaba Miguel, se preguntaba, ¿cuál Miguel? ¿El Castañeda o el de los nopales? Y así, el pueblo volvió a entenderse. Porque los apellidos no nacieron para dividir, sino para recordar. Para decir, yo soy este, y vengo de allá, y llevo conmigo todo lo que fueron los que me nombraron.